a Dios. Bendito el Señor. Esta noche vamos a leer la Biblia. Vamos a tratar de estudiar brevemente. Hemos venido estudiando 2 de Corintios y esta noche corresponde estudiar parte del capítulo número 11 y 12. Dice la escritura, 2 de Corintios, capítulo número 11 y capítulo número 12. Vamos a leer nada más. Capítulo número 11 de 2 de Corintios, capítulo número 12, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Quisiera solamente leer versículo número 2, capítulo 11, verso 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Así sentados vamos a ver si lo podemos repetir todos. ¿Están listos? Verso 2, 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos que tú nos enseñes, Señor, tu palabra y que hagas en nuestra vida, el Señor, el trabajo que has destinado a hacer para honra y gloria de tu nombre. Por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias. Digan todos, amén. Hemos leído esta noche esta breve porción del capítulo 11, verso 2 de 2 de Corintios, que está dentro, yo diría, de la no solamente de la defensa, sino sufrimientos del apóstol. Pero al mismo tiempo, en esta porción se nos deja ver, aparte de lo que encabeza el versículo número 10, que es Pablo defiende su ministerio, o lo que encabeza el capítulo 12 y parte del capítulo número 11, donde se habla del sufrimiento del apóstol. No solamente nos deja ver los sufrimientos de un apóstol o de un ministro de Dios, sino que también nos deja ver principalmente cuál debe ser el objetivo de un siervo de Dios. ¿Cuál debe de ser las características o los objetivos de un siervo de Dios? Eso es lo que vamos a meditar esta noche, características de un siervo de Dios. Es muy importante para nosotros esta noche. Es decir, porque en general, de alguna manera, según como dijera, el canon sagrado o según la revelación escrita, Dios misteriosamente, como leímos el domingo, para los que vinieron el domingo, el capítulo 4 de 1 de Corintios dice, téngannos los hombres como ministros de Dios. Es decir, que Dios delegó a algunos personajes que fueran administradores de los misterios de Dios. Es decir, que dieran a conocer a los demás las verdades divinas, como por ejemplo escogió a Moisés y se le revelaba a Moisés y venía Moisés y le hablaba al pueblo, pero era la palabra de Dios fluyendo por un hombre. Igual como escogió a Jeremías o a Isaías o posteriormente en el Nuevo Testamento a los apóstoles, ahora incluyendo al apóstol Pablo y ministros en general, que a lo largo de toda la revelación divina pues han sido conductos por los cuales nosotros somos edificados. A veces la vida común que nosotros desarrollamos
no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para considerar los trasfondos escritos, no tiene tiempo para leer teología y todas esas cosas, o estudiar griego o hebreo o las lenguas más antiguas para comprender mejor las verdades divinas. Pero Dios levantó hombres a los cuales les da cierta gracia y sí, gracia, para poder ellos ser ministros, para ser específico y exacto, como lo que dice Efesios capítulo 4, donde dice: y Dios puso en la iglesia y dio dones a los hombres, y puso primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego evangelistas, luego pastores. O sea que puso una serie de ministerios que los da a la vida humana para que ellos, Efesios dice, para que ellos cumplan la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice literalmente Efesios, dice Efesios 4:10, dice así, se lo voy a leer. Dice Efesios dice la escritura, y puso precisamente ministro, subiendo al hombre, subió la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice, y luego dice, verso 8 dice: subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego dice: y él mismo constituyó, verso 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice el verso 12, 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir que misteriosamente a algunos Dios los usa, pero hay varios detalles. Dice, debe de ser fiel el que va a ser usado, por un lado, y por otro lado, no puede ser tampoco que se ufane o se gloríe de algo que es un regalo de Dios a favor de los demás. Así como por ejemplo José. ¿Se acuerdan de José? No aquí, el que está aquí, sino el otro José, el de la Biblia. ¿Se acuerdan de José? Pero José, él fue una bendición para los hermanos. Él recibía la revelación de Dios y se las pasaba. Les decía, yo vi unos manojos, yo vi unas vacas, yo vi aquí, y todo lo consultaban con él, porque llegó el momento cuando él era un hombre que revelaba los misterios de Dios. De alguna manera, así, hoy hay y han habido Josés, o sea, así como José, Moisés, así como Moisés, otros profetas y otros hombres de Dios, y finalmente los ministros o ministerios que Dios levanta. Entonces, cuando nosotros pensamos esta noche, ¿de qué dije que les iba a hablar? De las características de un siervo de Dios, o de un apóstol, o de un ministro. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Quién quiere decir por qué es importante? ¿A quién se le ocurre a usted? Vamos a ver allá atrás. ¿Por qué se les ocurre que es importante saber si el que nos habla es un ministro de Dios o es uno que está hablando de su corazón? Porque está en juego la eternidad. Porque la formación es vital para la vida de cada oveja, de cada hombre. Y supónganse ustedes que ustedes, en lugar de poner gasolina, les pusieron ¿qué le voy a no decir? Alcohol, porque alcohol funcionan algunos motores hoy, pero que les pusieran aserrín con miel. Entonces el carro se va a atorar, porque lo que fluye a través de la vida de esos, dice aquí Pablo, los que están atentos, pero dice verso 14, 11:14, ¿quién lo quiere leer rápido? 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir que toda la vida ha habido falso, verdadero, verdadero, falso, toda la vida. Pero cuando uno se alimenta de un falso ministro, miren, hermanos, le salen unas pelotas en la cara, en el pecho, le da todo tipo de enfermedad. Estoy hablando espiritualmente.
O sea, se deforma. Uno no se da cuenta. Pero véanlo ustedes, es fácil. Uno le pregunta, ¿a qué iglesia va usted? No hay, ni siquiera preguntarle, ¿quién es su pastor? Porque ya está deformado. Dice, es mi pastor. Ya está deformado. Y él no se da cuenta, pero espiritualmente está deformado. Entonces es valiosísimo, porque si los falsos apóstoles se disfrazaron como apóstoles de Cristo y son más bien mensajeros de Satanás, imagínense ustedes a una persona dando eso, dando palabra y dando instrucción, y todo es de Satanás, nosotros comiéndonos todo ese veneno, ¿qué va a pasar con nosotros? Que nos vamos a deformar. Ahora el asunto es que si aquí comen buena comida, no se vayan a deformar, hermanos. Y si se deforman, es su responsabilidad de ser incrédulos y ser faltos de someterse a lo que se les enseña. Pues sí, porque aún aquí, a veces yo oigo de actitudes de hermanos y de hermanas y de todo el mundo. Rebeldes, salen protestones, salen ahí llorones. Que dice uno, bueno, ¿de dónde estos han salido así? Pues yo no parí esos hijos. O sea, yo les he enseñado la buena palabra, como dijo Pablo. No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, si ustedes son incrédulos, pues entonces deformes van a parar. Ahora, el asunto aquí no se habla de los que reciben buena palabra y no la creen. Aquí se habla más bien de haber aceptado ministros falsos, ministros que enseñan otra cosa, ministros que, bueno, ¿para qué vamos a hacer todas las herejías que puede enseñar un falso ministro de Cristo? Pero pueden enseñar política, pueden enseñar amor al dinero, pueden enseñar fama, pueden enseñar libertinaje, pueden enseñar maldades, pueden enseñar, bueno, amor al vientre, pueden enseñar mil cosas. Entonces Pablo aquí, es muy interesante, saca como una radiografía, no solamente de él, sino saca una radiografía para que nosotros a través del tiempo pudiésemos visualizar quién es falso y quién es verdadero. Así que esta noche, si caemos en la falsedad, hagan una carta y entonces dicen, por favor, despidan al pastor fulano de tal, que ese ha de ser falso. Que no voy a ser yo, hermanos. En realidad hay una serie de características que Pablo las estaba viviendo por un lado, pero al mismo tiempo nos deja el formato, o sea, el esqueleto de lo que sería un hombre de Dios y lo que serían estos falsos apóstoles de Cristo, estos mensajeros de Satanás, obreros fraudulentos disfrazados. De esos cuantos no habrán. Ahora encontramos nosotros que debido a la trascendencia de nuestro destino y debido a la salud temporal y salud eterna que está en juego, entonces tenemos que saber bien a qué doctor vamos. Es lo mismo. ¿A qué doctor va usted? A mí no me importa, con que tenga la batita esa blanca ya estuvo. Pero esa bata se la puede poner un carnicero y le corta la pierna que no era. Y usted le decía doctor y el carnicero decía, qué raro que me dice doctor este, decía. Porque yo soy carnicero, yo destazo, no curo. Pero como tenía la batita blanca o la corbata celeste, entonces se impresionó y creyó que el hombre era ministro. Qué complicado ha sido la historia del pueblo de Dios y de Israel y de la iglesia por haber hecho caso de falsos profetas. Solo antes de analizar unos 2-3 puntos de los ministros verdaderos, recuerden ustedes en los días de Sedequías o de Joaquín o de Acab, había dejado entrar
450 profetas falsos. Todo su séquito de consejería eran falsos. Eran falsos. Y todo lo que se comandaba y se dirigía era falso. Entonces, ¿a dónde estaban llevando al rey, al reinado de Israel y por consiguiente a todo el pueblo? A la destrucción. Porque de los hombres de Dios, así dice la Biblia, de los ministros sale el mal sobre el mundo. O sea que si hay una cúpula de ministros idólatras, paganos, sinvergüenzas, eso se baña el mundo entero. Lo baña. Entonces es el peligro de no identificar ministros que verdaderamente, hermanos, sin inclinarse a un lado u otro, dan y proyectan la verdad del Señor. Ahora voy a decir algunos detalles. El capítulo que leímos, el capítulo 11 que leímos, habla de uno de los detalles del hombre de Dios. Lo que dice aquí es: o celo con celo de Dios. Es decir que, eso es lo primero, que el hombre que sea líder, pastor, que ocupe un cargo eclesiástico, debe ser un hombre que siente celo por la vida espiritual de los oyentes o de los feligreses. Que su celo, su pasión es un hombre que anhela que cada vida honre a Dios en su diario vivir. Si, por ejemplo, yo soy ministro y me cuentan: esta hermana, fíjese que yo me echo mis puros de vez en cuando porque no puedo dormir, por ejemplo. Entonces yo le digo a la hermana, pues, bueno, con que no lo sepa nadie, hermana, écheselos. Entonces yo no tengo celo por ella. A mí no me importa si ella se va a vivir una vida horrible mientras viva y va a tener consecuencias. Yo no la celo, yo no tengo celo por ella. Es como descubrir a un hijo haciendo cosas indebidas. ¿Qué es lo que hace el padre o la madre? No, hijo, eso no se hace. ¿Por qué le dice eso no se hace? Porque lo ama y porque quiere un futuro bueno para él. Entonces esa es una de las características del verdadero hombre de Dios, que el hombre de Dios está pensando en el futuro cercano y en el futuro lejano, y está celosamente siempre sobre la grey de Dios, para que nadie actúe, viva de una manera, hermano, inconsecuente en relación a la eternidad. Digan: gloria a Dios. En segundo lugar, si quieren los anotan, si no, pues compran el disco. En segundo lugar, dice: o sea desposado con un solo esposo. Es decir, que el celo lo lleva a ser absolutamente cristocéntrico. O sea que lo somete a Cristo. A la persona la somete a Cristo. Hermano, busque al Señor, esté con el Señor, vive con el Señor, esté con el Señor. Es decir, que él no tiene otra predicación, sino que su objetivo es que lleguemos a ser uno con Cristo, uno con Cristo. Su objetivo es hacer verdaderamente cristiano a la persona. Luego dice: o celo con celo de Dios, o ser desposado a un solo esposo. Y finalmente dice: para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que aquí hay dos cosas: proclama la santidad, que aquí se refleja en la virginidad, la santidad. Proclama la santidad, predica la santidad, porque Él quiere presentaros en santidad o como una virgen pura el día
el día de Cristo. O sea que está pensando en los valores eternos y no en los valores temporales. Si ustedes oyen, y se los voy a decir, si ustedes oyen a un predicador diciendo van a tener una vida mejor ahora, sean buenos cristianos y les va a ir bien en el trabajo, en esto y lo otro, en la escuela, y todo lo que hagan les va a prosperar bien, y que solo habla de la vida terrena, ese no es hombre de Dios. Tiene que ser alguien que diga: no, yo quiero presentaros el día de Cristo como una virgen pura. Y aunque a veces la santidad y que la aplicación de la santidad, salir de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, suena duro, pero hay que hacerlo y hay que proclamarlo. Y no importa que parezca difícil, pero es nuestra tarea como hombres de Dios, nos quieran o no nos quieran, nos acepten o no nos acepten, es la verdad de Dios a favor del pueblo de Dios. O sea que si hay un ministro que es totalmente mundano, ¿verdad? Mundano. Hoy vamos a saber qué vamos a celebrar hoy. No se preocupen, todo bien, todo maravilloso, sigan mundanos. Vamos a ir juntos a una fiesta, vamos a hacer aquí y vamos a tomar. Hay que tomar, pero poquito. Es mundano, ¡fuera! No sirve. Ustedes deben de escapar de esa iglesia, huir, porque no sirve. Porque no quiere presentarles como una virgen pura el día de la eternidad. El apóstol Pablo deja ver más detalles. En donde dice Pablo, esto es increíble, pero dice Pablo, versículo número 8 y 9, dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron otros hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. El hombre de Dios no anda pidiendo a nadie. El hombre de Dios prefiere comer tortilla con agua. El hombre de Dios prefiere humillarse ante su Dios y no andarle pidiendo a nadie. El que anda pidiendo no es siervo de Dios. Y el que es, pero ha fallado en eso, compóngase. Y el que predica y no predica la santidad, empiece a predicar la santidad. Pero el celo de Dios está sobre el hombre de Dios. Y dice Pablo: me guardé y me guardaré de no seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí. Verso 10: no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. Ahora, luego hay otros detalles de los hombres de Dios. Son celosos, es decir, que su corazón está en la grey. En segundo lugar, los han desposado solo a un marido, o sea, son cristocéntricos. En tercer lugar, les predican la santidad porque los están preparando para la eternidad. En cuarto lugar, no son gravosos. Ellos no les preocupa el hecho ese de que los hombres les provean, sino que esperan en Dios. En quinto lugar, yo no sé si se les van a quedar todos los puntos. Si no, allá el disco. Dice Pablo: en el versículo número 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes 5 veces. Lo habían leñaseado. Nosotros los ministros sabemos que estamos puestos para sufrir si es necesario. El verdadero ministro es sufrido. El verdadero ministro, y les voy a decir algo.
Uno avanza en la vida ministerial y no se da cuenta a qué hora pasó el desierto y a qué hora pasó la sequía. Porque como él es asistido por la gracia de Dios, nunca siente nada. Pero aunque hayan barejonazos 5 veces, 40 menos 1, porque 40 era el límite, los mataban. Pablo aceptó el sufrimiento. Fíjense, hermanos, que hay gente que así como que quieren servir al Señor de verdad, pues de verdad, como que lo quieren servir de verdad, así, no de mentira, sino de verdad. Dice, no, yo no puedo dejar el trabajo, dice, porque tengo hijos y tengo que pagar la casa. Entonces no se meta, porque Dios no lo ha llamado. Porque al que Dios llama, le provee y lo prospera. Entonces el hombre de Dios no puede decir, no, yo no me meto al sufrimiento, porque yo no sufrimiento no quiero yo, ni económico, ni moral, ni material, ni nada. Yo no, que no me van a darle esa leñaseada a mí. Yo no, a mí me gusta predicar o viajar, que me manden 3 veces al mes allá a la Florida, a los Cayos de Florida, o a Orlando, y de paso me doy una pasadita por Disney World. No. Ese no es ministro. El ministro de Dios es sufrido. Y no importa, tiene que ir a visitar a alguien, se va a pie, no importa. Se va caminando, suda, llega todo sudado, no importa. Se va en la 30, en cualquiera, él no le importa, porque él no anda viendo su comodidad, anda viendo que debe presentar a esa gente como una virgen pura a Cristo. Tiene celo por ellos. Él ahora vive si ellos viven. Ojalá volviera el Señor a levantar unos 10 ministros de ese calibre, ¿verdad? Aunque sea 10. Y Judas que no aparezca. Sí, ojalá que el Señor levantara uno de esos para que la iglesia se avivara otra vez. Porque nosotros mismos, los ministros, demasiado cómodos. Desde que lo invitan a uno, dice, ¿y de cuánto estamos hablando esta visita? Dicen. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? Les cuento rápido, eso me consta. Estos que invitan ahora dicen, mire, primero van a ser tantos miles, ¿verdad? Entonces me tienen que dar la mitad ahora que me están invitando. La otra mitad cuando terminemos el contrato. Puros impíos. Y luego dice, bueno, los que van en avión propio son peores. Pero los que van así sin nada, dice, bueno, entonces al llegar, por favor, me tienen un carro alquilado ahí sin motorista. No quiero que nadie de los hermanos me llegue a traer, y el hotel lo quiero de 5 estrellas o más. Estos quizás no han leído aquí, ¿verdad? 5 veces barejoneado, 40 azotes menos 1. Que piden gustos todavía, vayan al diablo. Si aquí se metieron, esto es la guerra. ¿Quién en la guerra dice, ay, no, se me va a ensuciar el uniforme? Ay, tírese, que lo van a balear. ¿Cómo me voy a ensuciar? ¿Qué soldado será de ese calibre? ¿Y ustedes de cuál son? ¿O de cuál hemos tolerado? Porque la iglesia tolera ministros de estos. Dice aquí, si alguno os esclaviza, verso 20, 11-20, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, a ese toleran, dice. Imagínese usted. Y por eso es que esos que hacen grandes colectas de dinero y que ahora siembren y que ahora que no sé qué y luego abusan de la gente, a esos toleran. Y a los verdaderos hombres de Dios los barejonean y los marginan y hablan de ellos.
Pero aunque hablen de nosotros, queremos presentaros, queridos hermanos, como una virgen pura a Cristo el día de la eternidad. Dice más, sufrido hasta lo sumo. He sido náufrago, verso 26, en caminos de peligrosos, en ríos, en peligro de ladrones, verso 26, en peligro de mi nación, en peligro de gentes extrañas, en peligro de la ciudad, en peligro del desierto, en peligro del mar, en peligro entre falsos hermanos. Y ahí sigue todavía el hombre de Dios fiel. Que Dios levante eso. Por eso el Señor dijo: orad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. Pero como la iglesia ha dejado de pedir a Dios que levante verdaderos siervos, un montón de emisarios del diablo se han metido en las iglesias para convertirse en ministros solapados y disfrazados. Entonces la gente los ha subido hasta lo alto y ahora son ministros que no dejan de influenciar mundanamente y pecaminosamente a la iglesia del Señor. La pura y la santa iglesia está siendo, como dijera, no violada, pero sí más o menos ensuciada, dañada por esa clase de ministerios que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Que Dios nos ayude a clamar. Quizás por habernos descuidado en esa área, hoy al que se le ocurre pone una iglesia ahí en la esquina y pone otra por allá y pone otra por allá y otra por allá y no importa nada, y ahí va la gente pobrecita y no sabe ni que le están enseñando. Que Dios nos ayude a todos. Digan amén. Quizás para empezar una iglesia había que, y si son solo hermanos, había que hacerlos vomitar a todos primero, para sacarles toda la suciedad que traen, y luego instruirlos nuevamente en el temor de Dios. ¿Qué otra característica tienen los siervos de Dios? Son sufridos. Verso 28. Bueno, 27 todavía dice: en trabajos, fatigas, muchos desvelos, hambre, sed, muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Cuándo ha visto usted hoy que nosotros aceptemos servir al Señor en frío, desnudez, peligro de cuchillo, ladrones, hambre, sed? ¿Qué va a hacer? Pero es por la calidad de hombres que son esos, a los cuales tolera la iglesia. Si os devoran, si alguno se enaltece, si enorgullece, si alguno os da de bofetadas, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, esa es la clase de hombres que aceptamos, en lugar de haber aceptado a los hombres de Dios. Además, verso 28, ahora sí, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Es decir, que la única inquietud que hay en el corazón de los verdaderos siervos de Dios es la iglesia. Cuando usted hable con un pastor o un ministro, le diga: ¿cómo está, hermano? Bien, hermano. Empieza a decir: bueno, mi casa, viera qué mal estoy. Mire los zapatos ventilados. Luego dice: mire, el carro ya no me sirve. Entonces usted no está preocupado por la iglesia, está preocupado por sus cosas. El verdadero ministro tiene una sola preocupación: lo que sobre a mí se agolpa es las iglesias del Señor. Nosotros tendríamos suficiente para llorar toda la noche, hoy llorar toda la noche, y amanecer llorando el día de mañana, si pensamos en cómo el estado de las iglesias de hoy, y el estado de los niños de las escuelas dominicales, y el estado de los hombres y los que sirven a Dios, y toda la iglesia, cómo están las mujeres, los niños, los jóvenes. Tendríamos suficiente para llorar meses, porque la situación es crítica. Nosotros decimos tener temor a Dios o fe en Dios, y nosotros a la hora de los verdaderos cuetazos no tenemos la fe, no creemos a la verdad de Dios. Murmuradores. Nos hemos hecho murmuradores, nos hemos hecho deficientes en la fe, en el amor, en el cariño,
en el auxilio mutuo. Es decir, que la iglesia, aparte de todas sus deficiencias, no conoce la Biblia, ha abandonado el Espíritu. Entonces esa debiera ser la preocupación. Y esa era la preocupación de Pablo, la iglesia. Ministro de Dios, la única preocupación es y debe ser la obra. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás es añadido. Finaliza Pablo el capítulo 11 diciendo otro sufrimiento que tuvo, que lo descolgaron en una canasta de una pared porque andaba huyendo y lo descolgaron y por poco se muere, lo agarran y se revienta la pita y se muere, pero Pablo seguía fiel. En el capítulo 12, y aquí voy a terminar, Pablo hace mención de, solo voy a mencionar 3 aspectos más y terminamos, de un verdadero siervo de Dios. Primero, según el capítulo 12, Pablo era un hombre que tenía relación o revelación y relación con el Espíritu Santo, con Dios. Él dice: conozco un hombre que fue al cielo y allá en el cielo vio cosas extraordinarias que no les permitido ni siquiera decir, pero era un hombre que tenía revelación. Los hombres de Dios de hoy deben tener revelación, o los hombres de Dios debemos tener revelación. Ya se imaginan un ministro que nunca tenía una experiencia sobrenatural. Solo lo cantan en las iglesias, pero jamás lo han visto. ¿Cómo va a creer que un ministro jamás ha oído la voz de Dios? Y que pasan semanas y semanas y los mensajes que dan son mensajes así medio feos, insípidos. No tienen ningún tipo de revelación. Dios no les habla. A Pablo se lo llevó al tercer cielo y le dijo cosas que ojo ni oído ha oído jamás ni visto. Esto que estoy diciendo aquí es como para que uno se preocupe. Yo como ministro me debiera de preocupar si encajo en las características. No digamos los otros siervos que estamos aquí. Debieran de preocuparse si encajamos. Y la iglesia debía de ser más celosa para no andar de iglesia en iglesia como los católicos que dicen: no, yo nací en esta religión y aquí voy a morir aunque me den veneno. O los que van a otras iglesias grandes y dicen: no, aquí nacimos y aquí nos vamos a quedar, aunque ya se volvieron políticos y ya se volvieron mundanos, ya se volvieron religiosos hipócritas y todavía quieren seguir ahí. No, tenemos que tener celo. Capítulo número 12 y dice Pablo: fue arrebatado al paraíso de Dios. Aleluya. Quiera Dios llevarnos un día a dar un colacito por ahí. Luego, también, aparte del sufrimiento de ser azotado, en el versículo 12:7, también parecía tener otro tipo de enfermedad. Es decir, que el ministro aguanta con todo y no se anda quejando de nada. La única manera que descubren que el ministro está enfermo es porque tosió y le salió sangre y él ya no haya cómo limpiarla. Porque ya está, los pulmones de tanto predicar se le están acabando. Pero él no dice: hermanos, por favor, ¿me pueden recoger una ofrenda para los pulmones? No. El hombre de Dios no se anda quejando. El hombre de Dios soporta lo que haya que hacer, porque sabe que Satanás lo anda cerca. Pero al mismo tiempo, aparte de ese sufrimiento que pudiera ser físico, aquí viene otra cosa preciosa. No sé qué número será. ¿Usted lleva la cuenta? ¿La lleva o no? Que si la lleva, le digo. ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos? 8. ¡No! El asunto es que aquí encontramos nosotros que en lugar de haber como una preocupación de Pablo por su salud, le dice el Señor: bástate mi gracia. Aleluya. O sea que el hombre de Dios se refugia en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no falla.
La gracia de Dios lo sostiene. La gracia de Dios nos cubre. La gracia de Dios nos libra. Y como dijo Job, si me voy con Él. Me mata, me voy. Pero voy a seguir confiando en Él. Otro detalle, y aquí termino. Verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea que todo hombre de Dios tiene señales, prodigios y milagros. Todo hombre de Dios tiene que tener señales, prodigios y milagros. Cuando ustedes estén enfermos, solo vengan y dicen: hermano, quiero que ore por mí porque usted es el hombre de Dios y va a recibir la sanidad. ¡Pum! Hermano, yo quiero que ore por mí porque necesito y estaba aquí. ¡Upa! Porque tiene milagros, señales, prodigios. Porque es enviado de Dios para edificación. Queridos hermanos, aquí terminé ya. En medio de esta batalla entre lo falso y lo verdadero. Si buscan lo vuestro, son falsos. Si os someten, son falsos. Si os quieren llevar a una vida religiosa temporal, son falsos. Si os quieren predicar socialismo, son falsos. Debéis mantener la mirada en lo eterno. Ser santos porque Él es santo. Vivir para la gloria de Dios. Esa es la consigna de la iglesia. Queridos hermanos, que Dios nos ayude, tanto a nosotros que ejercemos el pastorado aquí en esta iglesia, como a ustedes, para que Dios nos bendiga siempre y que cada culto sea un culto de adoración y que cada momento que vivimos fuera sea un momento delicioso en la presencia del Señor. Vamos a orar a Dios para quedar despedidos, puestos de pie, queridos hermanos. Nuestros pecados